Buenas tardes, bienvenidos al curso de Linux 1, capítulo 2, uso del shell. En este capítulo vamos a estar viendo las opciones y herramientas y modos de uso hoy de implementación de algunos comandos en el shell, algunas formas de obtener ayuda, de ver algunos comandos. Entonces, este capítulo se centra más en el uso del shell y algunas formas para ganar un poco más de experiencia. Bueno, el shell es básicamente la interfaz que tiene el Linux como intermediario. Vamos a decirle el kernel como intermediario. El usuario ingresa una contraseña, ingresa algún comando o tipea algo en el teclado. El shell lo interpreta, se lo envía al kernel y el kernel devuelve una respuesta si es que conoce lo que se está pidiendo. Básicamente esa es su función. Siempre es interpretar lo que el usuario está diciendo, traducir al lenguaje de máquina para que el kernel lo entienda. El kernel da una respuesta y esa respuesta lo traduce en pantalla, en lenguaje humano, para que sea más simple para nuestro entendimiento. Es un intérprete. La mayoría de las veces cuando usamos la consola ni siquiera nos damos cuenta que estamos ya en presencia de un intérprete o de un shell. Simplemente pensamos que es una pantalla negra, pero esa pantalla negra tiene todo un sistema de gestión que permite inclusive al usuario tener algunas configuraciones, se permite predeterminar algunas configuraciones, ya sea cuál va a ser su editor de texto predeterminado en CLI, cuál va a ser el editor que va a usar para el lector, vamos a decir, que va a usar para leer las páginas de MAM, qué tipo de bash va a usar, si va a usar un bash shell, un C shell. Todas esas son ediciones que se configuran ya en el intérprete al cargar para que el usuario ya tenga una interacción más simple o más fácil con el shell y con el kernel. Se puede predeterminar que el usuario al iniciar su sesión le salga un mensaje de bienvenida o un mensaje de advertencia en caso de que se va a hacer un mantenimiento o algún tipo de mensaje solamente para que el usuario esté en conocimiento de eso. Eso son todo cosas que se pueden configurar en el shell. La mayoría de los sistemas operativos que conocemos actualmente, ya sea aparte de Microsoft, está Windows, o sea, aparte de Microsoft Windows está el de Apple y hay algunos otros sistemas más operativos que están por ahí. La mayoría de ellos tratan de ocultar la interfaz de línea de comando. En Microsoft hasta no hace muy poco, prácticamente si tenías que hacer algo en línea de comando tenías el DOS y el DOS era una herramienta bastante limitada. Era muy difícil trabajar con comandos en DOS porque básicamente no tiene historial de comando. Si necesitas conectarte a otro equipo no podés a través de la línea de comando del DOS. Después, hasta hace un tiempo atrás, lanzaron el PowerShell, pero el PowerShell tiene un historial, vamos a decirle, un poco relativo, pero si cerras la ventana, volvés a abrir la terminal o el PowerShell, ya esos comandos que hiciste anteriormente ya se perdieron. En cambio, en Linux no. En Linux quiere y desea que los usuarios aprendan a usar la interfaz de línea de comando, porque en ello es donde más potencia se puede sacar al sistema operativo. Tiene un historial donde si vos te cerras la sesión, volvés a conectarte y te puede demostrar, desplegar las opciones con el comando history. Vos miras el historial,
si no quieren usar el history y saben que está a 3 o 4 comandos de distancia, con la flecha para arriba del teclado pueden ir buscando el comando. Y es una interfaz que ofrece mucho a los usuarios para, si son un poco expertos o tienen ganas de aprender, pueden dominar el script, hacer el desarrollo de PHP, desarrollo de páginas web, inclusive en HTML, sin necesidad de algún IDE. Pero sí, va un poco complicado de hacer un desarrollo de una página web si no puedes ver el resultado, pero se puede. En línea de comando con CLI, con el CLI de Linux se puede hacer todo eso, crear archivos, editar programas, desarrollar en C si es que quieren usar C. Con el bin simplemente escriben bin, el nombre que se va a llamar, cómo se va a llamar su archivo, la extensión que tiene que tener, y él básicamente se encarga ya de cargar la librería. Y si no hay una librería, simplemente hacer una descarga de la librería, si es que no está, o incluir la librería como se hace típicamente en C. También se puede hacer conexiones remotas, como se dice. Uno puede hacer un SSH, o si necesita transferir archivos a otro Linux o a otro sistema operativo, se puede hacer eso mediante el comando del FTP. Podemos conectarnos a un directorio de archivo, o un file server, como se dice, mediante el comando NFS y el servidor, y se monta eso y ya está. Son cosas que te facilitan mucho a la hora de trabajar en grupo o trabajar en un entorno de granja donde hay muchos desktop y un equipo que se encarga de administrar todos los documentos, de gestionar los documentos y permisos. Pues eso es aparte, hay que gestionar también los permisos, no es que le das permiso a todo y todos puedan hacer lo que quieran. Es muy importante siempre tener los permisos adecuados. ¿Qué es un comando? El comando, la respuesta más simple de un comando es un programa de software que se ejecuta en una línea de comando y realiza una acción en una computadora. El comando ls es un comando integrado en shell. El cd es un comando. Todo lo que uno escriba prácticamente en línea de comando es un comando para Linux. Es una interacción que tenemos nosotros con el kernel. Le decimos al kernel algo que queremos hacer y mediante el comando manipulamos datos. Por ejemplo, queremos leer el contenido del directorio etc. Entonces, la forma de leer ese contenido sería con el comando ls, listar todo el directorio que existe, y ese directorio, en vez de que el ls nos muestre la respuesta por la pantalla, lo redireccionamos a un archivo para después nosotros poder leer el contenido de ese archivo y saber el contenido del directorio etc, por ejemplo. Una forma de decir de las opciones que nos da el comando. Los comandos tienen una parte que es las opciones y otra parte que es el argumento. Generalmente hay comandos que podemos usar sin opciones, o sin argumento inclusive, pero esto vamos a ver un poco más adelante. Ahora veamos lo que se puede hacer con los comandos. Hay dos tipos de comandos: los internos, que ya vienen integrados con el shell, y los comandos externos, que son los comandos que se instalan con otro software o no están integrados al shell. No están. Los alias, por ejemplo, nos permiten crear un comando que puede ser, que nos abarque toda la línea o 3 líneas, reducirlo a 1, tratar de que los comandos sean más cortos y más eficientes. Y las funciones son prácticamente lo mismo que un alias, pero son ya más complejos en el sentido de que uno puede hacer una función que realice una búsqueda de una secuencia de datos o algo más específico.
También con funciones podemos crear comandos, o sea, podemos realizar una función para crear un comando que se ejecute en el shell o comandos que almacenen archivos. Son prácticamente todo lo que podamos realizar a través de un comando, podemos hacer una función. Si queremos realizar un comando propio nuestro, podemos hacer. Después les voy a mostrar un ejemplo en la línea de comandos de lo que son los alias y lo que son los comandos internos y externos, si es que no hay ningún ejemplo en esto. Cada una definición más extendida de lo que es un comando externo. Como les comenté, son programas que están instalados en el sistema operativo, pero no están integrados al shell. Y en algunos casos, por necesidad, tenemos que descargar cierto comando o cierta herramienta, y esa herramienta tiene un comando en particular para ejecutar. Ese es un comando externo, ya porque descargamos ya sea del repositorio oficial de la distribución o descargamos de otra fuente. Entonces esos comandos son los que no están integrados al intérprete. Los que están integrados al intérprete solamente son el CD y el LS, creo. Y creo que hay unos más otros. Y como les comenté también, el código de la licencia GPL obliga a los distribuidores de los binarios compilados como Red Hat deben poner los códigos fuente a su disposición. Estos códigos fuente usualmente vamos a encontrar en los repositorios de la página. Esos son los repositorios. Cuando hay una actualización de un programa, usualmente lo que se hace es la actualización del sistema, y lo que hace es la computadora consulta con la base de datos de la distribución y ve si hubo una modificación en las versiones, y descarga esas versiones nuevas al computador y elimina las viejas. Acá podemos ver algunos paquetes de software disponibles o binarios que se pueden instalar directamente en la línea de comando. En este caso, está haciendo con el apt caché se realiza el search, o es el comando que se utiliza para hacer una búsqueda en internet. Para ejecutar este comando apt caché hay que tener necesariamente internet o salida de internet en el servidor o en la computadora. Con este comando aquí, esta opción es search, va a buscar todo lo que coincida con GCC, y usualmente lo que se busca por GCC es muchísimo más largo que esta lista que pasa acá, porque esta es la biblioteca, si no me equivoco, de C++. Y acá con este es el que nosotros llamamos pipe o tubería. Y este comando lo que hace es la salida, porque este iba a ser una salida extremadamente larga. Lo que hizo es, con el comando grep, solamente buscó lo que coincida con este comando. Vamos a tratar de ponerle entre comillas. A ver. Entonces buscó solamente la palabra que decía source. Y entonces lo que fueron apareciendo fueron todas las coincidencias que tenían source en su nombre. Entonces, uno al encontrar estas coincidencias puede decir, bueno, yo necesito instalar este paquete, porque el 7 es el que funciona con mi sistema que está corriendo. Entonces, uno lo que hace es selecciona o escribe gcc-7-source y instala ese paquete con apt update, el paquete en cuestión. Entonces, esa es una forma de que uno puede filtrar esa es una forma eficiente de buscar un paquete cuando se proporciona un nombre largo. Tratar de buscar alguna coincidencia que te haga que tu listado sea más corto y que sea menos engorroso buscar el paquete. Porque si solamente ponía GCC acá, este listado fácilmente iba a tener 200 coincidencias así, simplemente, porque son coincidencias que pueden tener al frente
o atrás. Cualquiera de estas dos que se complete puede ser PHP-GCC- puede seguir así hasta. Entonces siempre hay que tratar de, cuando buscan algún paquete en internet, por lo menos tratar de, si no conocen el nombre completo, por lo menos si saben que es una biblioteca como es esta, lo que están buscando es algo que sea source, que sea del source, sería lo que es la fuente. Entonces en este caso le va a traer un listado un poco más corto, vamos a decirlo, pero más digerido, ya más filtrado. Bueno, acá un ejemplo de alias. Entonces vamos a... El alias sirve para... uno puede crear un alias de cualquier comando que realiza usualmente y necesita un alias para no estar ejecutando todo el comando. En este caso acá muestra ejecutando el comando alias. Ejecuta el comando alias y obtiene una lista de los alias disponibles en el sistema operativo. Puede ser un poquito más o puede ser un poco menos que esto. Ya depende de la distribución de Linux, pero por lo general en las nuevas distribuciones son esta la cantidad de alias que hay. En este caso, el comando egrep en realidad es un egrep menos color auto. Este es el comando real que se está ejecutando cuando ejecutamos este comando. Lo mismo pasa para este y el grep. Nosotros cuando escribimos grep, automáticamente ya lo que se está ejecutando es este alias. Y este alias hace referencia a este comando nuevamente, al comando grep color auto. Entonces ya con las opciones y con los argumentos que ya queremos que realice el comando es lo que podemos crear un alias. En caso del ls también. Si escribimos solamente L, está haciendo un ls menos C mayúscula F mayúscula, que es un tipo de listado particular. Lo mismo pasa si hacemos un LA, hace un listado, o hace un LS menos L de menos A mayúscula. Y el LL, que es un listado, que usualmente es un listado de todo lo que hay, es un LS menos A, que sería todo L, es la forma larga, un listado largo, y la F mayúscula no recuerdo muy bien qué era, pero era para un formato en particular, ¿no? Y si solamente usamos ls, lo que nos va a hacer va a ser ls menos color auto. ¿Y esto para qué? Esto es lo que nos sale cuando ejecutamos. Mostrarle acá con mi terminal. Nos hace que los colores de las carpetas, archivos en particulares o algo se discriminen directamente. Entonces voy a mostrar de la instalación de la vez pasada. Bueno, aquí está este. Para que se vea mejor. Por ejemplo, hacemos un alias. Le voy a mostrar todo lo que los alias que ya tenemos configurados. En este caso estos son algunas alertas que no van a salir en el... Si hacemos alert no tendría que setear de esta forma el comando. Pues acá está lo que le dije. Estos son los comandos que ya están seteados también. Entonces si nosotros por ejemplo realizamos un PS, que es para ver los procesos que están corriendo, que es un comando que vamos a ver más adelante. Entonces en este caso
lo que hace este grep es, en vez de ejecutar este grep, lo que está ejecutando es esto que está acá. Grep menos menos color. Entonces, todo lo que pueda, él va a resaltar en color. En este caso, en un color rojo, las coincidencias. Pero si, por ejemplo, no queremos que tenga esa coincidencia de colores, lo que se hace normalmente es poner la barra invertida, esta, al comando. Entonces no va a ejecutar el alias y se va a ejecutar como un comando normal. Y en esta salida ya es totalmente normal, vamos a decirle. Entonces, acá realmente lo que está haciendo es, no está ejecutando el alias, pero lo que está haciendo es ejecutar el comando. El comando. Entonces, si nosotros le ponemos menos color igual auto, sería, habilitamos el comando que haga con el color. Entonces, el alias lo que nos facilita es que nosotros no tengamos que hacer esto cada vez que vamos a buscar algo. Por ejemplo, si hacemos el ls, como mostraba en el ejemplo, que es ls, ahí ven que estos que están en azul son directorios. Este es un archivo tipo ejecutable. Este es un archivo normal. Estos son archivos de tipo comprimido, vamos a decirlo, empaquetado, zip. Y todo eso, lo que termina en sh usualmente es un script. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos barra ls, nos va a hacer un listado nomás. Y nos va a hacer va a ser como si fuese que juntamos un listado normal nomás. Si queremos el ls menos menos color igual, y no aparece como lo que es, como nosotros usualmente vemos actualmente, pero eso es por el alias. Entonces, para crear un alias puede uno decir, creo que es alias del comando que va a crear. En este caso vamos a probar, vamos a ls menos qué opciones nos diga acá que eso. Profe. Sí, te escucho. Una consulta. ¿En qué caso, por ejemplo, nosotros podíamos diferenciar, por ejemplo, cuando ejecutamos el comando grep color así con el tag, vamos a decirle, para que nos salga así en color rojo, y la diferencia del otro es que no sale con el color? No, o sea, si cuando uno ejecuta el comando ls o el comando grep y le sale con color, quiere decir que ya es un alias de eso. O sea, ya es un alias, ya por el comportamiento normal del comando sería que te salga solamente en color normal, o sea, sin color, en la línea de comando. Si te sale con color, quiere decir que ya es un alias, vamos a decirle. Y los colores, eso ya se encarga automáticamente el sistema de gestionar, no es que siempre va a ser verde para los ejecutables o azul para los directorios o rojo para otro tipo de archivo. Eso es automático, como ves, se pone menos color auto y él toma la decisión de cómo gestionar esos colores que él tiene. Entiendo. Entonces podemos hacer de ps, que hemos visto que hay ps, y el alias va a ser, creo que es igual, ps es igual a, creo que va entre comillas, sí, comillas, ps, va a ser ps menos f. ¿Está todo bien? La ejecutar un alias. Tenía que aparecer, ya que esto no va a ejecutar esto. Entonces, si nosotros ejecutamos ps, ¿por qué no funcionó el comando? ps no encontrado.
La orden EF no dejé espacio. Quitado. Un set creo que. No va a encontrar. Bueno, fue un error de tipeo lo que le bajé acá. Me olvidé del espacio. Vamos a ver que este sea PS. Vamos a ver si no funciona así. Entonces, usamos PSS. No. Igual me borra el espacio. A ver, si algo de mi teclado puede ser que esté borrando. Con esa alias. Me sale, pero no le gusta. Buscar. Trato de ejecutar el EBS, pero. Bueno, voy a ver después para eliminar ese alias. Eso para eliminar un alias es fácil. Exit. Salimos y volvemos a entrar nomás. Ahí no es por persistente, eso queda en sesión. Entonces. Pero básicamente así con el comando alias, el nombre, y ya se crea el comando. Espera que me está tardando nomás en abrir y esto. Entonces, acá le vamos a dar ya dos cosas antes de abrir. Primero que nada. Campana no molesta. Alias. Ya no está en el alias que trate de crear. Una forma de eliminar o de que los alias se salgan es eso, terminar la sesión, cerrar la sesión o actualizar. La comilla simple. Entonces, según el manual, las comillas. Así. Ya estamos acá. Se encontramos comando PS. Ya no hacen. No ejecuta el PS menos EF. Ahora si ejecutamos solamente el PS para ver. Ese sería el comportamiento normal del comando sin un alias.
Mi equivocación fue que usé comillas simples creyendo que era eso, que era con comillas simples. La comilla simple es una forma que nos muestra nomás el comando, en realidad es con comilla doble. Este sería el formato. Alias, el comando y o sea, el nombre que va a tener el alias es igual todo junto. Comilla doble, el comando que queremos ver o que vamos a usar. Este alias va a estar disponible hasta que yo cierre mi sesión o se apague la computadora. Si uno quiere que esto sea persistente, se tiene que meter en un archivo de configuración, vamos a decirle. Eso vamos a ver más adelante, los archivos de configuración de las sesiones de los usuarios. Este va a modo de que ustedes vean. Una consulta, ¿Sí? profe. ¿Sí? ¿Y puedo añadir más funciones, Sí, digamos, en un alias? sí, voy a agregar todo, pero siempre tenés que recordar que, por ejemplo, si vas a hacer un alias combinado, por ejemplo, un ls, grep, algo, ese grep, algo lo que tenés que saber si va a ser siempre, va a existir siempre eso, si no, no te va a funcionar el comando. Y tenés que tener en cuenta el lugar donde se va a ejecutar el comando, por ejemplo. Si yo estoy haciendo un grep, un ls, por ejemplo, de lo que está acá, me va a listar lo que es mi directorio. Y si yo pongo, por ejemplo, que todo lo que me coincida con grep, vamos a ponerle test. Entonces, si esto yo ejecuto acá, me va a traer algo, pero si esto yo lo ejecuto en otro directorio, ese comando posiblemente no va a traer algo. No va a mostrar nada porque no hay algo que exista con ese nombre. Vos puedes agregar esta función, va a ser un alias de esto, pero te puede o no resultar dependiendo de dónde se ejecuta y si existe o no algo. Entonces, los alias usualmente es para acortar nomás un comando que uno usualmente está corriendo toda la hora. Ya entiendo, gracias. Ya, bueno, vamos a seguir. Veamos. Acá, por ejemplo, hizo un alias del calendario como ejemplo, vamos a ver, de lo que es el calendario 2030. Y lo llamó MyCal. Cada vez que se ejecuta ese MyCal, va a traer el calendario de ese año. Entonces, aquí está un ejemplo más ejemplos, digamos, para ver cómo se ejecuta un comando en su... Este no era. Bueno, para ejecutar un comando, la sintaxis del comando básica es escribir el comando. El comando, y el comando tiene, usualmente, dependiendo del comando, tiene opciones y argumentos. El comando que necesitan opciones y argumentos, hay comandos que no necesitan de ello. Un ejemplo es el ls. El ls es un comando que no necesita de un, ¿cómo decirle? De un argumento. Si uno ejecuta el comando ls, le va a listar el directorio actual. Eso quiere decir que donde ejecuta el comando, él te va a enumerar los archivos, te va a dar una lista de lo que hay. Como les comenté, se puede o no usar argumentos de opciones. La regla general es que va a haber un comando. Las opciones por lo general, dependiendo, es con un guión menos, pues un guión, la opción, o si es un nombre largo de opción, es menos menos, que le dice el nombre que va a tener. Y el argumento va a ser lo que va a realizar.
Por ejemplo, si hace un ls al directorio, no va a ser al directorio donde está, sino que a otro directorio se pone la barra y el directorio que va a usar. Pero siempre hay un patrón así. Y hay comandos como el copiar y el pegar que necesitan un origen y un destino, que son dos argumentos. En este caso, el comando touch es para crear archivos. Entonces, el argumento que estamos pasando es un nuevo archivo que se va a crear. Ese nuevo archivo va a estar vacío, sin nada, o sea, vacío en el vacío, sin ningún contenido. O, por ejemplo, necesitamos que la fecha se actualice del archivo. Entonces, lo que le damos touch al archivo que necesitamos que se actualice su marca de tiempo, que sería la fecha que se creó. Entonces, eso va a modificar la fecha de que se creó el documento. Pero este es un ejemplo de que un argumento puede ser un comando o algo que necesitamos que se cree. En caso, por ejemplo, si era nano new file, te iba a desplegar una ventana donde ustedes pueden, digamos, editar el archivo y generar su documento, y después con los comandos pertinentes para grabar y salir, guarden el documento. Entonces, un ejemplo del LS que te permite, por ejemplo, listar sin argumentos, con un argumento o con varios argumentos. Entonces, siempre que tengamos un comando como el ls, es muy útil hacer un ls del directorio donde está, para saber si es que está el documento ahí en que vamos a usarle. Pero la forma más particular, que más se le usa, es ls y el directorio que va a listar desde otro lugar. Entonces, eso nos va a permitir ver lo que hay en esta carpeta, el contenido de esta carpeta, sin tener que irnos hasta esa carpeta. Porque si hacemos un ls, o sea, un cd, etc barra ppp, y entramos acá y simplemente entramos allá al directorio o al archivo que estamos queriendo acceder o ver. Entonces, primero lo mejor es hacer un ls al directorio, ahí. O si no, podemos hacer un ls argumento 1, argumento 2, y nos va a hacer un listado del argumento. Acá nos separa el argumento 1, sería este, y en este otro sería el argumento 2. Y en ese caso nosotros tenemos nos explica estas opciones, o sea, no estas opciones, estos directorios o archivos que están dentro de esta carpeta. También se le puede poner opciones, por ejemplo, si queremos que nos liste con todos los permisos, sería un ls-l, entonces nos va a aparecer un listado largo y nos va a aparecer los permisos, la fecha de creación, todo eso, esas cosas que a veces no es útil cuando necesitamos saber si se modificó o quién tiene permiso para acceder al directorio o al archivo. Las comillas en el intérprete de comando sirven para, por ejemplo, escapar algunos caracteres o algunos comandos. No es caracteres, sí, caracteres, o comodines, vamos a decirle, pero no a todo. Y entonces a veces se presta la confusión que ejecutamos un comando entre comillas cuando es muy largo y tiene mucho espacio, entonces puede que el comando no funcione correctamente. Entonces agrupamos entre comillas, pero hay un carácter o algo que está dentro ahí que puede hacer creer al intérprete que eso es un wildcard o un comodín. Entonces, si es comilla doble, puede que salte eso.
Pues no siempre, hay algunas caracteres especiales que no escapa, pero las comillas simples sí impide que el shell interprete los caracteres especiales. Literalmente va a tomar el texto como está ahí, como si fuese un texto. No va a tratar de cambiar nada. Vamos a ver unos ejemplos por acá. Por ejemplo, hizo un eco del... Primero que nada ejecutó el ls para tener el contexto de lo que va a pasar. El ls ejecutó. Después hizo un eco de hello world doble signo de interrogación. Y este signo de interrogación es un wildcard que te reemplaza por el último comando que se ejecutó. Entonces, al darle lo que pasó fue que hizo un echo hello world ls aquí. Y después hizo el hello world. Entonces, incluyó esto que no debería haber aparecido aquí por esto. Después, nuevamente, esto fue 5 millas. El mismo escenario, pero con comillas dobles, para tratar de que esto se ejecute literalmente. Hizo el mismo comando, ejecutó, nuevamente, le mostró, imprimió, pero también le imprimió el ls. Y le imprimió como él quería, o como se quería que se imprima realmente. Esto es porque en algunos casos hay comodines, wildcards o expresiones que la comilla doble no puede escapar o no puede, o realmente toma como si fuese un comando y lo sustituye. En este caso, con el mismo escenario, pero con el comando echo, las comillas simples, el comando que se está queriendo ejecutar, y en este no, comando, el texto, vamos a decir, lo que quiere imprimir. En este caso sí, ejecutó el comando correctamente, solamente mostró lo que tenía que mostrar. Y en este caso tomó todo de forma literal. Entonces es la forma, si tienen algún problema con la comilla, usen comillas simples, y es que lo que quieren es que sea solamente texto, que se marque solamente el texto. Porque si usan comilla doble, puede que tengan algún problema, si es que tiene dentro de esa comilla algo que pueda ser considerado como carácter especial, ya sea asterisco, el signo del peso, el ampersand, corchetes. Todas esas son expresiones o caracteres que se pueda, de repente, la comilla puede interpretar mal, o el intérprete de comando puede tratar de expandir eso como un comando. Las opciones en los comandos, como les comenté, es algo que ayuda a expandir el comando o modificar la forma en que se comporta un comando. Si es necesario que el comando se comporte de otra manera, usamos las opciones que hay disponemos dentro del comando. Usualmente, si no sabemos o no conocemos de todas las opciones, se usa la opción "-h", que sería ayuda, y te va a desplegar una breve descripción de los comandos. O si no, es la "-h", usualmente es el "-h", "-help", digamos, y el comando "-help", y ahí te va a mostrar un breve resumen. Pero lo más importante, o la forma más de hacer esto, es usar el comando "man" y el comando que queremos ejecutar. Ese comando nos va a desplegar, una serie de páginas de manuales a los cuales nosotros tenemos que saber cómo interpretar. Y en este capítulo vamos a estar viendo
cómo interpretar las páginas del MAM. Entonces, cuando es solamente un guión, se dice que es un solo carácter, seguido de un solo carácter. Entonces, si nosotros ponemos o vemos, por ejemplo, un comando que diga, por ejemplo, los comandos que ejecutamos recién, el ls menos LA o LAF, o esos comandos, podríamos decir, no, pero ahí hay más de un carácter, no. Ahí lo que se hizo fue, se hizo el guión, se agrupó la L del listado, la A de todo y la T o la R del tiempo o de reverse, que pueden ser otras opciones del LS, pero todos no son una palabra, es un guión seguido de varias opciones. O se puede poner LS menos L menos A menos T. Es más largo el comando así. Es más impráctico, vamos a decirle, menos eficiente que hacer solo un guión y todos los caracteres seguidos que necesitamos usar en las opciones. Si acá hay un ejemplo, por ejemplo, acá dice ls menos L, pero si le poníamos menos A, pues podría darse perdón, no era eso. Hay personas que le pondrían un menos acá y acá una A, por ejemplo. Menos A. También se puede hacer menos T. Y todas estas son opciones del comando. O se puede hacer todo esto en menos L, A, T. Que también es una forma de hacer, y va a ser lo mismo que hacer esto, pero solamente que va a ser un poco más corto y más rápido el comando. O sea, no va a ser más rápido, va a ser más rápido en el sentido de tipear. Pero si encuentran un comando que se ejecutó de esta forma, está bien. No es incorrecto. Hace lo que tiene que hacer. Es más, va a tardar un poco más nomás en ejecutarse, en tipearse, ¿cómo decirlo? Pero va a funcionar, va a obtener el mismo resultado que hacer un ls menos lat. Y la opción menos L es para listar de forma larga, donde va a mostrar los permisos del archivo. Si tiene un enlace duro, sería esto. El dueño, el grupo, el tamaño, en este caso la fecha de creación con la hora y el nombre del archivo o directorio. Eso es lo que usualmente muestra, o lo que siempre va a mostrar el menos L. Los permisos, el enlace duro, el dueño, owner, o el grupo, el tamaño, la fecha y nuevamente el directorio, vamos a decirle, o archivo, en el caso de ser un archivo. Y para saber si, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tiene color, esto configurado acá. Pero se puede dar que sea una versión vieja de Linux que no tenga esta opción del alias ls-color. Entonces, esto va a ser todo del mismo color del texto, de lo que es un archivo común y corriente, vamos a decirle, un file, un documento, un txt o lo que sea. Si nosotros queremos identificar si es un directorio o es un archivo, se hace por la primera letra. La primera letra te va a indicar si es un directorio. Si no tiene nada, es un archivo, si está vacío esto. Si tiene una D, este es directorio. Si tiene una L, es un enlace simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Es un acceso directo, vamos a decirlo en Linux. Entonces esa es una forma de identificar cuando uno está en línea de comando y no tiene la opción de color para saber cómo acceder, o sea, qué es el archivo, qué es lo que le está mostrando.
En este caso acá está mostrando la opción larga, vamos a decirle, o el guión doble. Y este comando sería lo mismo que ejecutar un ls-a. Pero en este caso ejecuta un comando ls-al. En este comando lo que muestra es, o sea, esta opción lo que muestra es todos los archivos que estén dentro del directorio actual, donde se ejecutó ese comando, o el directorio al cual nosotros hicimos el listado. Y eso va a incluir archivos ocultos y estos dos puntos siempre van a estar acá. 3 puntos, vamos a decirle. Este significa directorio actual. Hace referencia al directorio donde estás actualmente. Y este punto hace referencia al director superior, al director que está arriba. Y esto usualmente lo usamos todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos un cd, dos puntos, de un directorio para irnos al directorio superior, esto es lo que estamos haciendo realmente. Estos 2 puntos lo que estamos usando acá. Y con eso lo que es, vamos al directorio superior. Y con el cd punto, te vas a ir al directorio donde estás, o sea, no te vas a mover a ningún lado, pero es una forma de, por ejemplo, cuando uno ejecuta un script o un archivo, pues si ejecuta un script, se escribe punto, barra, el archivo .sh, y ahí se ejecuta de esa forma, o si es un binario, punto barra binario. Entonces el punto siempre está antes de la barra y ahí se ejecuta. Cuando uno quiere hacer, o si quiere leer un archivo que está dentro de ahí, es cat punto barra el archivo. En algunos casos no hace falta, en otros casos sí le va a pedir que especifiquen si es que no sabe cómo llegar a esa ruta. Y estos archivos .profile, .bash son archivos de configuraciones del perfil de este usuario sysadmin. Estos archivos se generan al crearse el usuario. Se creó el usuario, hay unas variables dentro del directorio /etc que tienen archivos de configuraciones que dicen para los usuarios se va a crear con estos permisos o con estos directorios o con esta variable de entorno o con estas rutas ya seteadas. Todo esto está dentro de un archivo de configuración. Si un usuario en particular quiere editar eso y crear su propio rutas su propio patch, puede hacerlo dentro de de este directorio etc profile. Entonces ahí puede generar algún acceso directo o algo. En este archivo creo que sí, creo que es donde uno puede, si yo quiero crear un alias para mí pero no quiero que se borre, en este archivo es donde uno tiene que ir agregando los alias, porque si no, no va a quedar seteado. Entonces se duplicó. Se duplicó la... No. Esta parte un poquito, vamos a decirle, no, una explicación muy exacta de lo que sería un script. Como el material, no sé si ustedes ya entraron al material, es un material que está en inglés y un poco, la traducción es un poco ambigua, vamos a decir, de lo que dice de un script. En realidad lo que está hablando, yo creo que estaba tratando de describir en esa sección del capítulo, era el comando exec. El exec es un comando que uno usa cuando quiere pasar al programa que ejecute algo desde una nueva interfaz una nueva shell, vamos a decirle. Eso es lo que hace el exec, que se genera algo. Entonces, los scripts usualmente lo que hacen es, lo que desarrollan o escriben script, con eso, es realizar el script, y cuando va a ejecutar un programa
para que el script siga corriendo, se siga ejecutando, o si necesita que se corra en paralelo, usa el exec y el programa que va a estar corriendo para llamar. Es como para lanzar un encapsulado dentro de un script encapsulado, vamos a decirle. Para ahorrar, bueno, esto se usa para ahorrar recursos como la RAM. O sea, cuando se hace un script, el exec usan para redireccionar también una o más declaraciones en un script. Entonces, si yo creo que en este slide hubiese faltado una explicación más de lo que es un script. Un script es una serie de comandos que alguien ejecutó o va a ejecutar o quiere que se ejecute. Yo, por ejemplo, necesito ejecutar una serie de comandos, pero esta serie de comandos voy a estar ejecutando todos los días a cierta hora o al final de mi horario laboral, antes de salir de la oficina, tengo que chequear que todo esto funcione. Entonces, tengo que ejecutar estos comandos en un servidor para ver que todos los recursos estén correctos, vamos a decirle. Pero hacer todos los días los mismos comandos algunas veces se torna engorroso, vamos a decirle, o por ahí no tenés mucho tiempo. Entonces lo que se hace usualmente es agrupar toda esa serie de comandos que uno va a ejecutar en un archivo llamado .sh, que es un script que va a correr. Y entonces vos vas vamos a decir, siguiendo algunas reglas de la programación para script que hay que hacer para que vaya corriendo eso. Entonces, es una forma de automatizar, vamos a decir. No es un automatizado completo, creo que es una medio automatización. Entonces uno va agregando líneas y en esas líneas va diciendo, voy a ejecutar tal comando y una vez que termine este comando, ejecutar el otro comando. Y dentro de esas líneas uno puede incluir el exec para que ejecute un programa o otro a la par que está ejecutando otras cosas. Y una vez que termina, muestra el resultado. Pues, eso es una descripción, vamos a decirle una definición básica de lo que es un script. Son comandos o programas que uno necesita ejecutar, pero no quiere estar escribiendo todas las veces. Entonces se hace un script que el script haga eso, ya sea que tenga que hacer una búsqueda de un archivo, ya sea que tenga que hacer un reporte si es que hay conexión con la base de datos o algo. Entonces el script puede hacer eso con los parámetros que nosotros le pasemos o como nosotros lo hemos programado que haga. Bueno, vamos a salir un ratito un receso momentáneo de una media hora por lo menos. Mi garganta está chola. Entonces, lo podemos a continuar. Este capítulo estamos ya por la mitad prácticamente, después ya vamos a terminar. Este capítulo tiene práctica también para que ustedes puedan acceder. O sea, si tienen ya los códigos de acceso que les tuvo que haber dado ya al centro tecnológico, con eso van a poder acceder a la plataforma y realizar esas tareas. ¿Hasta acá no tienen alguna duda, algo que quieran preguntarse que tienen mientras estamos esto? No, nada, profe. Bueno, cualquier duda, consulta que tengan, no duden en alzar la mano o interrumpirme para disipar esto y que todos vayamos aprendiendo al unísono. Entonces nos vemos dentro de media hora, o sea, a las 8, y continuamos ahí hasta las 9 aproximadamente, 9:30 máximo. Ok.